En Cooperativa hemos estado en la cobertura constante para los efectos de los incendios en Valparaíso, los distintos apoyos que se entregan a las personas damnificadas, lo ha anunciado ayer en Cooperativa cuando estamos transmitiendo el programa, que eran estos distintos bonos, distintos apoyos para las familias, ya sea para aquellas allegadas, propietarias o arrendando, los otros bonos que se entregan para efecto de enfrentar la emergencia. Hay distintas formas de apoyo y una de ellas es la que puede canalizarse a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS, que contribuye a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad. El FOSIS ya anunció que contaba con 500 cupos de emprendimiento para personas afectadas por incendios en la región de Valparaíso. Vamos a preguntar más respecto a esos cupos y otras ayudas, otros aportes que se pueden canalizar a través del FOSIS con su director Nicolás Navarrete. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, Paula, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cooperativa. Partamos por estos 500 cupos de emprendimientos. ¿Cómo se llega a esos cupos? ¿Ya están asignados? ¿Se realizan de manera automática? ¿Las personas tienen que postular? ¿Se realizan a través de las fichas FIBE? ¿Cómo se da curso a esos espacios para emprendimiento? Sí, efectivamente lo que realiza el FOSIS es ayuda a emprendedores y emprendedoras, sobre todo mujeres, informales que fueron afectadas por los incendios. Quizás un poco para contarle a la gente también que nos escucha el panorama de lo que está ocurriendo en la reconstrucción y sobre todo con la reactivación económica en la zona de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Primero, hay cerca de 2.200 personas que sufrieron afectación en sus fuentes de ingresos, ya sea empresas formales, trabajadores dependientes y también emprendimientos informales. Más de la mitad de las personas que sufrieron afectación en sus fuentes de ingreso son emprendedoras informales y emprendedoras de baja escala. Por lo tanto, estamos pensando en gente que quizás tenía un carrito de comida, que hacía corte y confección, y quizás tenía un emprendimiento de cultivar flores para después hacer la venta, o que quizás hacía pan para sus vecinos y vecinas. Lo que produce el incendio es que además de llevarse las casas, se lleva los medios productivos de cada una de esas personas. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir en ayuda, y esta ayuda se reparte en 3 brazos esencialmente. El Ministerio de Economía, vía Cercotec, ayuda a las empresas formales. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo está en ayuda de los trabajadores dependientes, y el FOSIS va en ayuda de las emprendedoras y emprendedores informales. Ya. ¿Cómo llegamos a la gente? Hay un catastro que se hizo durante las 2 primeras semanas en un esfuerzo gigante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderado por la ministra Javiera Toro y la subsecretaria Francisca Gallegos, en donde fuimos casa por casa catastrando la situación. Más de 7.500 casas les tocó la puerta para saber en la situación en la que estaban, y dentro de las cosas que se levantan son afectaciones económicas. Entonces, los beneficios que entrega FOSIS y que entrega Cercotec no son postulables, sino que nosotros vamos a contactar a la gente directamente porque ya tenemos los catastros y los registros de quienes fueron afectados y a quienes tenemos que ayudar. Ya, perfecto. Solo para recordar los números, se hace un catastro, se alcanza a 7.500 personas. ¿Podríamos recordar el número de estos emprendedores informales, estas personas con negocios bien pequeñitos, ya sea hacer pan, cultivar flores, en fin, a los cuales llega el FOSIS? ¿Cuántas son esas personas? Sí, hay 2.200 personas que sufrieron afectación en sus fuentes de ingreso, y de esas nosotros estimamos que más de la mitad son emprendedoras informales. Ya, perfecto. O sea, es más de 1 millar de personas. ¿Todas ellas son mujeres o buena parte? No, el 90% son mujeres. 90%, bueno, casi prácticamente la todas mayoría son mujeres, ya. Y ellas, cuando se habla de los 500 cupos, entonces, estos son una porción, digamos, más pequeña del total, es la mitad más o menos de lo que se necesitaría. Claro, absolutamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos proyectando una primera etapa de 500 cupos, y en la medida en que se vayan requiriendo más cupos, vamos a ir suplementando más cupos. Un poco por qué no queremos llegar, o por qué no vamos a llegar directamente a las 1.000 personas, por una razón muy simple. Primero, lo que hace la situación del incendio y la catástrofe es que no necesariamente toda la gente que tenía una actividad económica la quiera retomar. Y por lo tanto, dentro de la gente que está, tenemos que evaluar primero quiénes quieren retomar su actividad económica, quienes quieren migrar a un empleo dependiente, o quizás gente que tenía un empleo dependiente va a querer migrar a un emprendimiento. Esas son situaciones que vamos a tener que evaluar. Y lo segundo es, nosotros estuvimos el viernes pasado en la zona afectada, particularmente en Monte Sinaí y en Achupaya, y la gente está en el proceso hoy día de
obtener y parar viviendas de emergencia. Y luego de eso están en una disposición mental para iniciar un proceso de reconstrucción económica. Entonces, además estamos proyectando que estas ayudas lleguen durante marzo, cuando ya el proceso de las viviendas de emergencia esté completado. Ya, y cuando plantea que el emprendimiento puede ser distinto, a mí me parece que eso es bien importante porque no va amarrado entonces estos cupos a que efectivamente sigan haciendo o prueben que tenían un emprendimiento de un cierto tipo y tengan que continuarlo. Las personas tienen toda libertad para asumir el emprendimiento que requieran. Si lo entiendo bien, ¿no? Esa es la lógica. Las personas deciden cómo continúan, cómo se reconstruyen, cómo vuelven a generar esos ingresos, ¿no? Exacto. Parte de lo que vemos nosotros aquí, que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, es cómo hacemos que estas situaciones de emergencia también sean una oportunidad. Entonces, la ayuda que nosotros prestamos no es solo un bono directo para que la gente compre cosas. Además, hacemos un acompañamiento en el cual establecemos un plan de compra y un plan de negocio. En esa construcción, efectivamente, es cuando la gente podría eventualmente decidir hacer otro emprendimiento. Por el otro lado, esto también tiene que ser un esfuerzo para ojalá formalizar la mayor cantidad de emprendimientos posible. Y quiero ser bien preciso en esto. Lo más difícil para trabajar con los emprendimientos informales en situación de emergencia es que por definición no sabemos quiénes son. No están en ningún registro público. Y eso dificulta mucho el trabajo y por lo tanto también un interés del Estado y de la sociedad en su conjunto es que la mayor cantidad de emprendimientos sean formales y dado que vamos a hacer una inversión y trabajar con la gente, esperamos aprovechar esa oportunidad también para dar ese empuje. Perfecto. ¿Podríamos hablar de los montos? ¿Son montos fijos? ¿Son montos que van a ir cambiando de acuerdo a los proyectos de las personas? Tenemos un monto fijo que va entre los 600.000 y los 800.000 pesos por emprendimiento. Ya. Y eso lo que hacemos nosotros es, vamos a tomar contacto hacia finales de marzo, establecemos un plan de compra y ojalá ya hacia finales de abril estar comprando con la gente herramientas, maquinarias o insumos para que puedan echar a andar sus negocios. ¿Y esto tiene alguna referencia anterior donde se haya trabajado de la misma forma, acompañando a las personas con un plan de negocio, con un plan de compra? Claro, lamentablemente Chile es un país que 2 veces al año sufre emergencias. En los veranos sufrimos incendios, y es parte de lo regular que FOSIS hace durante las emergencias. Nosotros ya estuvimos el año pasado en, por ejemplo, Purén, en Araucanía y también en el Biobío, producto de los incendios, en el invierno en la región del Maule, producto de las inundaciones, y regularmente hacemos esto. Ahora, lo que sí queremos hacer en esta emergencia es innovar, porque la ayuda que presta el Estado va a ser un poco superior en número de personas a la ayuda que está prestando el sector privado y la sociedad civil. Y por lo tanto, esa coordinación también es tremendamente importante para que logremos llegar de mejor forma a ayudar a la gente. ¿Podríamos hablar un poco más a partir de la experiencia, quizás algunos datos que hayan surgido del catastro o en las próximas visitas o en estas mismas visitas que describía, quizás precisar más o contar mayores ejemplos de estos pequeños emprendimientos, porque hablábamos de una descripción general, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de emprendimientos que hay. ¿Podrías darme más detalles respecto a ese tipo de emprendimientos para tener una imagen más clara respecto a lo que decían estas familias? Por ejemplo, en Monte Sinaí vimos 2 ejemplos bien claros. Estaba Gabriel, que lo que tenía era un emprendimiento en el cual él compraba fruta, tenía una patente de comerciante ambulante y iba con su camioneta parándose en las distintas esquinas para vender fruta, como una especie de feria móvil, por decirlo así. Ajá. Cuando viene el incendio, él alcanza a sacar su camioneta, pero queda en su casa toda la fruta y verdura que él había comprado para abastecer durante la próxima semana, en la semana posterior al incendio, a cada uno de sus puntos de venta. Se le fue en el incendio y se le quemaron algo cercano a 600.000, 700.000 pesos en frutas y verduras. Y por lo tanto, en ese tipo de casos, lo que nosotros vamos a hacer es ayudar con el capital de trabajo para que lo vuelvan a echar a andar ese emprendimiento y comprar la fruta y verdura, dado que él ya tiene la camioneta. Después, por ejemplo, hay otro ejemplo más abajo, don José, que lo que tenía era y esto es bien interesante porque es una realidad que nos vemos muy regularmente, una empresa en la cual hacía perfiles o marcos de ventanas. Esa empresa era informal esencialmente porque estaba en una toma, pero ya tenía maquinarias cercanas a 25, 30 millones de pesos. Y es una realidad muy extraña porque en general las empresas más informales o los emprendimientos más informales son de baja escala, que no venden más de 1 millón de pesos, que no tienen maquinaria por sobre 1,5 millones. Uh-huh. Pero esta era una empresa ya relativamente mediana, pero que era informal dado el lugar en donde estaba emplazado. Y por lo tanto ahí la ayuda va a tener que ser un poco más mixta, ayuda del Estado, pero también encontrar la forma
que pueda acceder a créditos más blandos para que también pueda echar a andar su negocio. Perfecto. Y en casos de mujeres, porque me decías 90% son mujeres, ¿qué caso podrías compartir con nosotros? Bueno, efectivamente, en el primer caso que les conté de don Gabriel, su señora Erika tenía un emprendimiento en el cual lo que hacía era que cultivaba plantas y después las vendía y también hacía arreglos florales. Y entonces, en ese caso también se quemaron las plantas y ahí eran las dos fuentes de ingresos, tanto del jefe de familia como de su esposa, a quienes perdieron los emprendimientos. Entonces, en muchos casos, nuestra ayuda va a poder suplementar los emprendimientos que proveían de ingresos al grupo familiar completo. Y por eso también es tremendamente importante. Ahora, quizá aquí también es relevante cómo ellos pueden acreditar sus emprendimientos. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la señora Erika, ella mostraba que la alcaldesa Ripamonte había ido a su casa a ver los arreglos florales que hacía y mostraba algunas publicaciones en Facebook, incluso de la propia alcaldesa. Entonces, eso ya son métodos de verificación suficientes para que el actor del Estado sea seguro, confiable y entender también cómo podemos trabajar con esas personas. Ya, y si se dan estos 500 primeros cupos, ¿cómo ustedes van a priorizar a quienes se entregan esos primeros 500 aportes? Dos cosas centrales. Lo primero es gente que ya esté en la etapa de echar a andar su emprendimiento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en ambas situaciones que les conté, o en las tres situaciones que les conté, las familias no estaban en condiciones de echar a andar su actividad productiva porque estaban preocupados de poder instalar en sus sitios viviendas de emergencia. Claro. Y estaban 100% dedicados. Entonces, cuando esa etapa pase y los primeros que estén en disposición y en condiciones de hacerlo van a poder optar a estos 500 cupos. Lo segundo es, como bien les relataba, en varios hogares se perdieron ambas fuentes de ingresos. Entonces vamos a priorizar una fuente de ingresos lo menos por hogar, pero insisto en esto, la voluntad del gobierno, y estamos trabajando, y es lo que nos ha comentado la ministra Javiera Toro, es llegar al 100% de las personas que sufrieron afectación económica. ¿Y el presupuesto que se cuenta para estos apoyos vía FOSIS, director? En la primera etapa son algo cercano a 450, 470 millones de pesos, y a medida que se vaya requiriendo más lo vamos a ir supliendo. Ya, y eso es entonces el financiamiento y las formas en las cuales se intentará llegar a estas familias, a más de 1 millar de personas con emprendimientos pequeños, informales o incluso no tan pequeños pero informales, que tendrán la oportunidad de recibir estos fondos y que además van a tener la posibilidad de este acompañamiento y en algunos casos dará paso incluso a una formalización que imaginemos será el caso, por ejemplo, de la fabricación de los marcos de ventana que nos describía. Director, muchísimas gracias por la entrevista en Cooperativa. ¿Alguna dirección, alguna información que pueda servir para quienes nos están escuchando y quieran saber más respecto a estos aportes, estas ayudas, para mujeres familias que están allí en la quinta región y tienen algunas interrogantes? Sí, todo lo que hemos conversado está, por supuesto, en nuestra página web www.fosis.gov.cl y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Fosis Chile. Y también darle las gracias a ustedes por la posibilidad que nos dan de informar a todas las familias que fueron afectadas respecto de las acciones que está haciendo el gobierno. Muchísimas gracias, Nicolás Navarrete. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. El director ejecutivo de FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, conversando en Cooperativa entonces con estos aportes para estos pequeños emprendimientos. El 90% son mujeres a las cuales se entregarán entonces estos fondos. Hay un total de 470 millones de pesos. Se entregarán fondos para que puedan retomar estos emprendimientos y además un acompañamiento en términos de plan de compra, plan de negocios y lo más importante, cada familia decide cómo sigue con su emprendimiento, si es que quiere continuar realizando la actividad que ya estaba llevando adelante antes de los incendios o si va a optar por otra alternativa.